Ya. Bien, a ver, aquí hay alguien que quiere acceder. Vamos a ver, somos 19. Como pueden ver, yo soy el profesor Marco Antonio Díaz Asto, de literatura. Vamos a desarrollar semanalmente pequeñas sesiones de literatura, que básicamente en su mayor parte es historia literaria, ¿no? Si me escuchan, si no me escuchan, me avisan. Ustedes se pueden comunicar a través del audio, luego lo apagan. Todos tienen el audio apagado, pero si lo quieren usar, lo activan. Van a la derecha, activan el audio, preguntan, opinan, o si prefieren usan el chat, ¿no? No hay ningún problema. Yo voy a compartir un archivo de preguntas propuestas en esta primera sesión, que es básicamente introductoria. Repito, son pocas preguntas, porque el tiempo que tenemos también es corto, pero también son pocas porque quiero dar pie a que si alguien tiene una duda, por favor lo manifieste, con toda confianza, ¿no? Mi nombre es Marco, ya lo dije. Me agrada muchísimo interactuar con jóvenes, a hablar de literatura, ¿no? Porque, bueno, yo enseño literatura, que es mi especialidad, pero también enseño redacción, enseño actitud verbal en otros contextos. Pero en el caso nuestro es literatura y yo estoy feliz por eso, ¿no? Ya no voy a entrar pues en asuntos más de contexto, por qué, para qué, no, nada que ver. Ya ustedes tienen un propósito definido, yo estoy aquí para colaborar en ese propósito, ¿no? En ese sentido es que les planteo la cuestión. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, pregunten, ¿no? Si quieren por el audio, repito, o si quieren por el chat, no hay ningún problema. Aquí hay una practiquita propuesta de 12 preguntitas, poco la miscelánea es de todo el curso, ¿no? Entre comillas, todo el curso. Desde teoría literaria, que es la primera parte generalmente, hasta literatura peruana, ¿no? Decimos literatura, pero en realidad es un curso en su mayor parte de historia literaria. O sea, vemos un recuento histórico a través de producciones literarias del mundo, Europa, ¿no? América Latina y específicamente Perú. Y a partir de este recuento, ¿no? Geográfico, histórico, cronológico, nos detenemos en algunas obras, algunos autores, vemos el estilo, ¿no? La temática, porque la literatura es una manifestación cultural, ¿no? No sé ustedes qué van a estudiar, pero eso es totalmente irrelevante en este contexto, ¿no? El conocimiento de historia, de gramática, de literatura, de filosofía, de economía, psicología, etcétera, no está en función de qué carrera vas a estudiar, ¿no? Eso forma parte de la formación del estudiante de educación superior, ¿no? Eso es algo que tenemos que manejar. Llamémoslo como le llamen, ¿no? Le pueden llamar cultura general, le pueden llamar, no sé, pero el hecho está en que es necesario que conozcamos algunas características, temas, ¿no? En fin, de autores y de obras. Además, me alegra mucho porque si nos atenemos o nos tomamos como referencia, por ejemplo, lo que piden en San Marcos, ahí hay una inclinación hacia temas contextuales o de análisis crítico, ¿no? Que no ocurría antes o que todavía no ocurre en otras universidades nacionales, ¿no? Las llamadas preguntas de ECO de San Marcos por lo menos permiten hacer una aproximación, digamos, más analítica de los textos, ¿no? Ya no nos limitamos a ver qué escribió fulano, o quién escribió tal obra, o de qué escuela es tal obra, o qué estilo tiene esta escuela, sino un poco ver qué tema desarrolla, qué significado tiene, qué sentido, qué demuestra tal estilo narrativo, lírico, o épico, o cómo se pensaba en determinada época, ¿no? Por ejemplo, si vemos una obra como, no sé, La Divina Comedia de Dante, podemos a través de esta obra, de su narración, de su estructura, de su visión del mundo, de sus temas, de sus tópicos, ver o percibir cómo pensaba el hombre medieval, ¿no? Cómo ve el mundo, cómo concibe el mundo, el hombre medieval, qué es la belleza, qué es el amor, qué es la fe, qué es la vida para un hombre medieval, ¿no? En oposición a lo que puede ser, por ejemplo, la visión del mundo de un hombre del siglo XX cuando vemos una novela como La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? O cuando vemos una novela como El viejo y el mar de Hemingway, y podemos ver a través de estos textos
cómo piensa un hombre de comienzo del siglo XX, ¿no? Un hombre que está arrancando la modernidad industrial, ¿no? Después de la segunda revolución industrial de mediados del siglo XIX. O ver un autor peruano y ver pues, un autor fundamental como, por ejemplo, José María Arguedas y comprender mejor qué es el Perú, ¿no? ¿Qué es el Perú o qué significa ser peruano? O comprender que el Perú no se agota en la ciudad de Lima, ¿no? Sino que el Perú pues es un escenario, como dice Arguedas, en el que coexisten todas las sangres, ¿no? Si un peruano, ¿no? consciente no leyó Arguedas, entonces tiene una visión parcial de lo que es el Perú o lo que significa ser peruano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son motivos por los cuales tenemos que ver las obras, leerlas, conocer al autor, y si a veces no leímos la obra porque, bueno, lamentablemente, pues a veces la misma escuela, ¿no? En muchos contextos limita, ¿no? Porque prefiere hacer a veces planes lectores con textos muy, ¿cómo decirlo? Escuelas que prefieren o deciden llevar a cabo un plan lector revisando textos más livianos, ¿no? Menos comprometidos, menos exigentes, ¿no? Y ahora hay una gran cantidad de escritores y escritoras que producen literatura fácil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso nos complica un poco porque ya no vemos a veces por ahí a los clásicos o autores imprescindibles cuya palabra es trascendente, ¿no? En el caso peruano, además de Arguedas, pues Ribeiro, Valdelomar, ¿no? O, no sé, autores que iremos viendo nosotros según el sílabo en este proceso. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento que alguien tenga una duda de lo que yo voy diciendo, puede levantar la mano o puede escribir por el chat, ¿no? Hay un chat de todos y un chat privado. Sí, creo que ustedes manejan esto ya mejor que yo. ¿Listos? ¿Sí? Entonces, tenemos esta pequeña práctica. La primera pregunta la primera pregunta gira en torno a lo que se llama teoría literaria. Déjenme un momento. Aquí puedo escribir, sí, aquí puedo escribir, pero voy a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo. Déjenme un ratito aquí. Un minuto me va a demandar esto. Voy a pasarlo a PDF para que podamos trabajarlo con mayor... ¿Sí? Ahí no problemas. Ajá. Y aquí estamos. Oh, PDF. Ahí está. Vamos a abrirlo en PDF. Y ahora vamos a compartirlo. Es más, si alguien tiene alguna inquietud o leyó un autor o tiene una idea y me quiere hacer una consulta, hágalo con confianza, ¿no? Algo que se desprende de esto y que nos lleva a otro asunto, me lo puede también consultar. Y si está a mi alcance, yo trataré de satisfacer esa expectativa, ¿no? Listo, ahora sí estamos en PDF. Esta primera pregunta gira en torno a la teoría literaria. Lo que pasa es que cuando hablamos de literatura, algo rápido no me voy a hacer aquí, ¿eh? Hablamos de, ¿dónde estás? Aquí estás. Dos aspectos fundamentales. Ahí, vamos a poner acá. Literatura. Una cosa es la creación literaria y otra cosa muy diferente es los estudios literarios. Este curso, como todo curso que se lleva a cabo en este nivel, corresponde evidentemente a los estudios literarios, ¿sí? Y no a la creación literaria. Esto implicaría un taller de literatura, taller de poesía, de narrativa. Sería genial, lo he hecho algunas veces, pero aquí estamos para llevar a cabo estudio literario. Esto tiene que ver un poco con la parte científica, ¿no? Y en estos estudios literarios analizamos aspectos como, por ejemplo, la teoría literaria, y también veremos luego la historia literaria.
y luego veremos la crítica literaria, un poquito de crítica literaria. Tres aspectos básicos: teoría literaria, historia literaria, crítica literaria. Esta pregunta 1 corresponde a la teoría literaria. Teoría, que tiene que ver con ¿qué? Con los géneros, ¿no? Cuando hablamos de teoría literaria, hablamos básicamente de, uno, la reflexión. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura como disciplina, ¿no? Científica, como disciplina humanística? Porque existe la literatura como una disciplina humanística, ¿no? No sé si alguien aquí tiene interés en ello, o todos van a ser médicos, abogados, no lo sé, pero si alguien quiere estudiar literatura, bueno, en Perú existen facultades de letras, ¿no? Y en ellas existen escuelas de literatura. Yo estudié en San Marcos, a propósito, literatura, en la Facultad de Letras de San Marcos, en la que se forma no escritores, sino críticos literarios, ¿no? Teóricos de la literatura, que es mi caso, ¿no? Entonces aquí reflexionamos qué es la literatura, de dónde proviene la literatura, cómo se da en Grecia, ¿no? Qué concebía Aristóteles, que es el primer pensador que se pone a cranear qué es la literatura. Él decía que es la poesía, él llamaba poesía la literatura. Aquí hablamos de los géneros literarios tradicionales, modernos, la figura literaria, que son las retóricas. Incluso hablamos del proceso de la versificación, la métrica, la rima, el ritmo, lo clásico, estrofas, ¿no? Estrofas épicas, perdón, líricas, ¿no? Cómo se compone una estrofa, un soneto, no sé, distintas, una silva, ¿no? Un romance, etcétera, etcétera. Entonces, en ese grupo se encuentra este asunto de las figuras, que son recursos retóricos, ¿no? Recursos retóricos significa recursos del lenguaje, y que están en función del lenguaje en sí. Por más que se llaman literarias, no se reducen a la literatura, sino que se aplican en todo momento. Lo vamos a encontrar en poemas como este. Por ejemplo, este es un poema de Fray Luis de León. Esa es una lira de Fray Luis de León. Es su famoso poema Oda a la Guerra Tirada. Siglo XVI, Renacimiento Español, Siglo de Oro. Pero también lo escuchamos en la vida diaria. Figuras, metáforas, hipérboles. Tú dices, por ejemplo, me muero de sueño, eso es una hipérbole, ¿no? Por ejemplo. O si dices, por ejemplo, no sé, Juan es un toro, ¿no? Es un toro por lo fuerte que es, a veces es una metáfora, ¿no? Por ejemplo. O si decimos que la señora dio a luz, por no decir que ha parido, ese es un eufemismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las figuras son más que literarias, retóricas, son recursos de lenguaje que permiten expresividad, ¿no? Decir lo mismo con otras palabras o con otras intenciones. Aquí, ¿qué nos pide? Dice, ¿qué figura literaria predomina en el fragmento anterior de Feliz de León? ¿Qué hay aquí? Lo de las figuras, entonces es un sondeo, la sesión de hoy es un sondeo nada más, ¿sabes? Nada más no detenernos, sino ir revisando y revisando. Muy bien. Del monte en la ladera, este es un circunstancial, ¿no es cierto? Por mi mano plantado tengo un huerto. Yo. Yo tengo un huerto, este es el objeto directo, ustedes saben gramática, pues, ¿no? Yo tengo un huerto plantado por mi mano en ese lugar, ¿no? Sí, hay una alteración del orden. Una oración siempre tiene que ser como sujeto más predicado, ¿no? Acá está al revés, el sujeto está después del predicado, después del verbo, ¿no? Que se ha alterado el orden. Eso se llama hipérbato. Muy bien, excelente. Rapidísimo, ¿qué es un epíteto? Un adjetivo. Un adjetivo obvio, ¿no? Un adjetivo evidente. Por ejemplo, qué sé yo, si decimos blanca luna, ¿no? Oscura sombra, profundo abismo, alta cumbre. Un epíteto es un adjetivo calificativo. Roja sangre. O también los epítetos homéricos, ¿ah? Que veremos luego. Cuando Homero en la Ilíada o la Odisea dice Aquiles el de los pies ligeros, Odiseo el fecundo en ardides, Zeus el que amontona las nubes, ¿no? Y cada héroe o cada divinidad tiene una aposición característica, ¿no? Que lo diferencia del resto. Esos también se llaman epítetos homéricos. ¿Qué es un pleonasmo? Es una redundancia. Lo vi con mis propios ojos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es una redundancia retórica. No es cuando dices, por ejemplo, sube arriba, baja abajo, eso es un error, eso es un vicio de dicción. Pero cuando en un poema dice, lo vi con mis propios ojos, entonces se puede aceptar. Una antítesis es una unión de un sustantivo y adjetivo de significados opuestos, ¿no?
qué sé yo, si digo nutritivo veneno, ¿no es cierto? Por decir, ¿no? Lo veremos en su momento. Y una epífora es lo opuesto a una anáfora. A ver, ¿se acuerdan de la anáfora? Anáfora, cuando Romualdo, el poeta peruano, dice, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Inicios repetidos, ¿no? Eso es una anáfora. Este es lo opuesto, esta es una epífora. Se da la repetición al final de los versos, ¿no? Qué sé yo, enmarañada y oscura, frondosa cabellera, ¿no? Extraño, ¿no? El cobertor de tu cabellera, acaba en cabellera, no sé por decir. Eso es una epífora, una figura no tan usada, pero bueno. Hipérbato. Luego veremos, la próxima semana veremos justamente teoría, ¿no? Veremos géneros, figuras, más figuras, ya con más tranquilidad. En este recuento rápido, chicos, a través de la historia literaria, Europa, ¿no? Incluida España, América Latina, Argentina, México, Colombia, ¿no? Y finalmente Perú, en ese proceso, ¿no? Cultural. Grecia antigua. Según Aristóteles, la finalidad de la tragedia es la catarsis. A ver. Edipo Rey. ¿Recuerdan Edipo Rey? Exacto. Para Aristóteles, el primer teórico literario, aunque él hizo de todo, en su obra La Poética, justamente, habla de la obra trágica perfecta que es Edipo Rey, donde se dan las tres unidades, tiempo, lugar y acción, y habla de catarsis, ¿no? Tragedia tiene un objetivo de fondo que es la catarsis, que es la purificación del alma, le llama él. Así le llama, ¿no? Purificación del alma. Que se da en la obra cuando se realiza la escena cumbre en la que se conjugan el terror, ¿no? Y la misericordia, ¿no? El hecho más, el conflicto en su pico, en la que aparece el héroe trágico, en toda su dimensión humana, ¿no? Trágica, pero no inspira o no motiva rechazo, sino misericordia. Es la escena en Edipo Rey, es la escena en la que Edipo sale de palacio sin ojos, dentro está su madre esposa muerta, ahorcada con sus trenzas, se ha descubierto que ha tenido con su madre 4 hijos, que se ha casado con su madre y que antes mató a su padre, y que él es el culpable de las pestes que mata a los tebanos. Sabedores de esto, la reina se ha suicidado y él se ha arrancado los ojos, pero no se ha visto esa escena. Él sale de palacio ya sin ojos, en una escena terrorífica y sangrienta, pero a pesar de que sabemos todos los espectadores de que ha matado a su padre, se ha casado con su mamá, tiene 4 hijos con su mamá, por su culpa ha muerto en media Tebas, no lo odiamos, más bien sentimos lástima por él, porque él es víctima de su destino, ¿no? Porque está corroborándose que esto ha sido voluntad de los dioses, que por el oráculo se sabía lo que iba a pasar, pero que por más que el hombre haga lo que haga, no podrá evitar su destino trazado por los dioses, que el hombre es un juguete de los dioses, ¿no? Y que existe la implacable e inexorable predestinación. Por eso Edipo es un culpable víctima, ¿no? Ahí opera la catarsis, ¿no? Cuando aparece esta escena sangrienta, pero que se conjuga con la misericordia que el personaje o protagonista inspira. Excelente, quien ha dicho que es la ¿no? Purificación del alma. Luego, ¿qué más dice aquí? No hay nada más que explotar. Bueno, Dionisio es el dios del vino al que se le rinde homenaje y en cuyo homenaje nace la tragedia y nace la comedia, como veremos en la clase que hablaremos de ese tema, ¿no? Tragedia griega. Listo, han leído Edipo Rey, ¿no? Conocen la obra Edipo Rey de Sófocles, conocen el mito de Edipo también, ¿no? También hablaremos seguramente de la Orestiada de Esquilo. De la tragedia griega, siglo V a.C., o Sófocles, antes estuvo Homero, siglo IX, 8, 9, 9, 10 antes de Cristo, ¿no? Poemas homéricos. Pasamos al siglo V, Aristóteles, siglo de Pericles, teatro griego. La otra pregunta es sobre, Shakespeare. ¿De qué época es Shakespeare? Pasamos del siglo de Pericles a la época de Shakespeare. Hablamos de la era isabelina. Hablamos del Renacimiento inglés. Hablamos de los siglos XVI, inicio del siglo XVII, ¿no? Shakespeare nació en 1540 y tantos
y murió en 1616, ¿no? Está en el tránsito del Renacimiento hacia el Barroco europeo. Contemporáneo de Cervantes, ¿no? Son promoción. Cervantes en España, casi misma época, y en Inglaterra, William Shakespeare. Del fragmento de Romeo y Julieta que todos ustedes han leído, se puede afirmar que el odio existente entre ambas familias, los Capuleto y los Montesco, ¿no? Los Montesco, ahí está su hijo Romeo. Romeo es Montesco, como ustedes saben. Y de los Capuleto, pues, Julieta, ¿no? A ver, ¿qué dice el texto? Dice dice príncipe, este es el príncipe Scalus, la autoridad máxima de Verona, el príncipe Scalus. Dice el príncipe Scalus: súbditos rebeldes, enemigos de la paz, que profanáis el acero con sangre ciudadana, las armas, ¿no? La espada. No escuchan vosotros, hombres bestias, que apagáis el ardor de vuestra cólera con chorros de púrpura, con chorros de sangre que os salen de las venas. O sea, animales, ¿no? Belicosos. Bajo pena de tormento, arrojad de las manos sangrientas esas maltempladas armas, y oíd la decisión de vuestro príncipe, o sea, yo, Escalos, ¿no? 3 refriegas que por una palabra de nada vos causasteis, Capuleto y vos, Montesco, las familias más notables de Verona, que se odian de muerte. 3 veces perturbaron la quietud de nuestras calles e hicieron que los viejos de Verona prescindiesen de su grave indumentaria y con viejas manos empuñasen viejas armas. O sea, odios que vienen desde cuándo. Es más, haciendo investigación no se encuentra el origen del odio de las familias. Es un odio que ya viene de antiguo y que las nuevas generaciones siguen por tradición y ya no por convicción. Ya no recuerdan más bien cuál es la génesis de ese odio, pero se odian por costumbre, porque tienen que odiarse, ¿no? Corroídas en la paz por apartaros del odio que os corroe, si causáis otro disturbio, vuestra vida será el precio. Claro, ahí determina Scalus la pena de muerte para aquel hijo de Capuleto de Montesco que promueva nuevas grescas, ¿no? Justamente por eso es que Romeo, cuando mata a Teobaldo, el primo de Julieta, tiene que escaparse de Verona y exiliarse en Mantua, ¿no? Ya se casó con Julieta en secreto, y ese mismo día que se casa con Julieta, después del matrimonio secreto, se va a la plaza principal de Verona, se encuentra con Teobaldo, el primo de Julieta, el insoportable Teobaldo, y entre broma y broma, eh, se van batiendo en duelo y lo mata, pues, ¿no? Y tiene que luego huir, aunque antes de escaparse o antes de ser exiliado a Mantua, pasa una noche, ¿no? Con Julieta, en la casa de Julieta. ¿Qué pasa con este fragmento? Nos remitimos a este fragmento. El príncipe advierte, determina el castigo para el próximo que busque pendencia, lo cual se cumplirá con Romeo, ¿no? Del fragmento se puede afirmar que el odio existente entre ambas familias, ojo, viejas manos empuñasen viejas armas. ¿Cuál será la respuesta ahí? Sugerencias, ya dije, usen el audio si quieren, usen el chat como gusten. ¿Alguien tiene una respuesta ahí aquí? Se dice un causante, no dice un causante, dice que los dos son causantes, los dos están en la bronca, ¿no? Dice, vos causasteis, Capuleto, y vos, Montesco, o sea, los dos jefes de familia están ahí comprometidos. No es que uno marcara el inicio de la bronca. ¿Provocó la huida y posterior destierro de sus hijos? Bueno, el destierro se cumple con Romeo, no con nadie más. La letra D, El único profesor. desterrado. La letra D, la D, alteró la paz y la buena convivencia en Florencia, claro, porque incluso por aquí habla de las calles, dice, 3 veces perturbaron, aquí está, 3 veces perturbaron la quietud de nuestras calles. O sea, los vecinos qué culpa tienen, ¿no? La bronca es de ellos y van a las calles y se pelean. Claro, la obra comienza con una bronca en la calle, en el mercado, ¿no? 2 criados Capuleto y 2 criados Montesco se agarran pues a espadazos en el mercado por unas indirectas que se van mandando, ¿no? Al verse, se cruzan y son criados, ni siquiera son hijos, son criados apenas. Y viene la bronca y vienen los primos, viene el otro, viene el papá y un todos contra todos, ¿no? Que así comenzó la bronca. Y no estuvo Romeo en esa bronca, él estaba en otro lugar. Excelente, muy bien. También genera disturbios en los demás ciudadanos de Verona. ¿Y por qué no la sé? Alteró la paz y la buena convivencia. Ojo, 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 ojo. Aquí. Acá hay un tema. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, aquí en el párrafo no sé si lo Ver- menciona, creo que no, ¿no? Verona. Verona. El escenario es Verona. Acá está. E Entonces la letra C. hicieron que los viejos de Verona, no Florencia. Ah, ajá. Ahí está el chiste, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, esta la descartamos porque no es Florencia, sino Verona. ¿Mm? Se originó a partir de un romance furtivo. No, no, el romance viene después de, no es la razón de la bronca, ¿no? Ya bronqueados por tradición, en la fiesta, en caso de los Capuleto, Romeo llega, ¿no? A escondidas con su antifaz, buscando en la fiesta a Rosalía, ¿no? La chica de la que está supuestamente enamorado, y no la encuentra, y ahí conoce recién a Julieta, ¿no? Pero no es que por el romance se den los ojos. Respuesta entonces, C. ¿Está bien o no? Eso es lo que queremos, ¿no? Que podamos ver un texto y podamos analizarlo, podamos encontrar en él los datos y ir descartando información. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y esto también refuerza su plan lector, su comprensión de lectura, ¿no? En aptitud verbal. ¿Listo? 4. Esto ya es vanguardismo, ¿no? Esto ya es siglo XX, ¿no? La vanguardia europea, inicio del siglo XX, ¿no? La metamorfosis es en 1917, por ahí, ¿no? La metamorfosis de Franz Kafka, este autor nacido en Praga, pero que escribe en alemán. Bueno, él habla yiddish, que es la lengua judía, porque él era de origen judío, habla su idioma, su lengua checa, y habla alemán, escribe en alemán, y está ubicado dentro de la literatura alemana, ¿no? Porque escribe en alemán. Ahora, él es un autor checo, ¿no? No nace en Berlín, no, no, él nace en Praga, pero Praga está dominada por los alemanes, ¿no? Imagínense la situación del pobre Kafka, que es de ascendencia judía, ¿no? Estamos hablando del contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, no la segunda, sino la primera. ¿Qué pasa con Kafka? Dice lo verdadero y lo falso con respecto a la metamorfosis, ¿no? Gregorio Samsa, ¿no? Representa al marginado por la sociedad oficial. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Gregorio Samsa, el empleado en un almacén de telas, ¿no? ¿Recuerdan? Año de la novela, ¿no? Aquella mañana o una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó y hallóse convertido en un repugnante insecto. Claro, verdadero. Me parece que sí. ¿Sí, no? Ujú. Deshumanización, marginación e incomunicación. Esta novela tiene ya más de 100 años. Estamos en el 2021. La novela es de 1917. Sin embargo, los tópicos que desarrolla siguen siendo vigentes, incluso se han agravado. El tema de la incomunicación familiar es un tema importante. Ahora que podemos analizar la realidad de las familias en las que la tecnología ha invadido la privacidad, ¿no? Si vemos una familia, están almorzando todos los que forman la familia, cada uno está con su celular o su tablet ensimismado mientras que comen. Entonces, eso es Kafka, ¿no? Kafka se adelantó más de un siglo, ¿no? A la incomunicación familiar. El absurdo de la existencia se refleja en la solidaridad. Claro, Grete es la hermana, que es la única que le lleva comida y ha convertido en insecto Gregorio, pero no es que sea solidaridad, ¿no? Ella también siente vergüenza, también está alienada. El otro tema aquí es la alienación, ¿no? Gregorio es un alienado laboral. Él trabaja, odia el trabajo, pero trabaja como el más perfecto empleado porque tiene que pagar una deuda. Grete encarna la alienación adolescente, tiene vergüenza del hermano insecto, ¿no? Y ella piensa en ella antes que en el hermano. La mamá, la alienación religiosa, ¿no? Porque la mamá atribuye todo lo que está pasando a, a Dios, a un castigo divino. Para ella es un castigo de Dios, ¿no? Y el padre que expresa también, o que encarna una alienación, en este caso, es un autoritario, ¿no? Para él, ese monstruo no es su hijo desapareció, se escapó, ¿no? Y ese monstruo no es para nada Gregorio. La necesidad de trabajar de Gregorio se basa en el amor a la familia. No se trata de amor a la familia, y es que es una familia fracturada, típicamente deshumanizada. Un gran tema, el tema de fondo aquí es la deshumanización. Es una familia que está unida por cuestiones económicas,
Por ejemplo, nunca han hablado entre ellos. Gregorio, ya convertido en insecto, está recordando y recuerda que la única vez que conversó con su hermana, antes de convertirse en insecto, fue la fecha en que la vio tocando el violín, y tocó tan bien el violín la niña, que él le prometió matricularle en una escuela de música, cosa que no iba a cumplirle, ¿no? Esa fue la única vez que charlaron. Entonces, la incomunicación es un síntoma de deshumanización. La novela se llama La Metamorfosis no por gusto, es una transformación, doble transformación. A ver, lo haremos en su momento, pero aprovecho el momento también aquí. Gregorio Samsa, antes de ser insecto, tiene forma humana, pero interior insecto. Al convertirse en insecto físicamente, adquiere forma de insecto por fuera, pero recupera su condición humana. Porque ya convertido en insecto, recupera sensibilidad, recupera sentimientos y se arrepiente de su vida anterior. O sea, la clásica, ¿no? No valoras algo hasta que lo pierdes, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí lamenta todo lo que pasó antes en su vida familiar, ¿no? Y también personal. Entonces no es porque hay un amor a la familia, ¿no? Él trabaja porque el papá contrajo una deuda que es casi impagable. Y han calculado que tiene que trabajar él por lo menos 7 años ininterrumpido para pagar la deuda del padre. Entonces él no trabaja porque ame su familia, mucho menos porque ame el trabajo, él odia su trabajo, pero tiene que pagar una deuda, ¿no? Uno de los temas principales es, esto sí, importantísimo, y tiene que ver con la biografía de Franz Kafka. Hay una obra de Franz Kafka que se llama Carta al Padre, en la que él narra su relación terrible con el padre, que era un hombre pues autoritario, machista, abusivo, ¿no? Un monstruo, ¿no? Que lo golpeaba a la madre, lo golpeaba a él, lo humillaba, porque Franz Kafka había sido un hijo prematuro y siempre fue un niño endeble, ¿no? Débil y enfermizo, pequeño. Y el padre lo humillaba por eso, ¿no? Entonces la relación con el padre fue monstruosamente trágica. Y se refleja en todas sus novelas, ¿no? El autoritarismo es un tema constante en las obras de Franz Kafka. Bien, entonces la 4, ¿cuál es? Tenemos 2 verdaderos, 2 falsos. Sí, respuesta, ¿no? Acá. Sí, la E. ¿Listo? Lo veremos con tranquilidad en su momento. De la literatura europea, hemos visto los ingleses del Renacimiento y bueno, Europa en general, la vanguardia. Literatura española. Esto es siglo de oro, ¿no? Cervantes. Quijote de la Mancha, ¿no? La primera novela apareció en 1605, la segunda novela apareció en 1615, 10 años después. La primera se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esa es la primera novela, y la segunda se llamó El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Hay una novela, ¿la han visto? ¿La han leído toda? Espero que sí. Que contiene esa afirmación correcta respecto a la novela. Representa la sociedad española del siglo XVIII. Bueno, siglo de oro, estamos hablando del siglo XVI, máximo XVII, no el siglo XVIII. Esto ya es el neoclasicismo, ¿no? Prácticamente. Esto es el neoclasicismo, que viene después. Aquí está Moratín, ¿no? Pero no Cervantes, mal. Resalta el sentimiento amoroso de carácter bucólico. Bueno, Quijote de la Mancha, cuidado, es para muchos teóricos y expertos la novela más genial que la mente humana ha producido en todo el mundo, en todas las épocas. O sea, es lo máximo. Es una novela total, es una novela que tiene estructura aparente, novela de caballería, a la cual está parodiando, pero dentro de la novela Quijote hay novela bucólica, novela pastoril, que es bucólica, novela histórica o morisca, hay poco novela barroca, hay novela caballeresca también, hay un poco de novela picaresca, hay de todo. O sea, Cervantes es un hito obligatorio cuando se realiza un recuento de la cultura y la humanidad de la antigüedad hasta el presente. Tenemos que pasar por Cervantes. Quijote es una novela completa en la que hay de todo, ¿no? Entonces también hay bucólico, pero no solamente bucólico, ni resalta lo bucólico. Bucólico significa obviamente pastoril, ¿no? Y hay una novela pastoril que es aparte, ¿no? La Galatea de Cervantes mismo tiene elementos pastoriles, pero no Quijote. No solamente pastoril. La obra elogia las novelas de... Elogio no, es una parodia, una sátira a las novelas de caballerías.
Es una parodia. Tiene la aparente forma de novela de caballería. El protagonista es un supuesto caballero, pero en realidad es una burla de caballero, ¿no? Los caballeros andantes de las novelas originales como Tristán e Isolda o El Rey Arturo, ¿no? Que son novelas de caballería, la saga del Rey Arturo, Lancelot, ¿no? El Reino de Camelot, todas esas historias, o Palmerín de Inglaterra, o el Amadís de Gaula, ¿no? Que tanto admiraba Cervantes. En esas novelas el caballero es un héroe, es un hombre joven, apuesto, inteligente, fuerte, es un superhéroe, es un equivalente de lo que es para muchos de ustedes, pues, Iron Man, ¿no? O Superman, o no sé, un superhéroe, que siempre vence, que tiene, no tiene superpoderes, pero tiene mucho valor y mucha honestidad y lucha por la justicia. Quijote no, porque Quijote es un hombre viejo, ¿no? Es un cincuentón maltratado por la vida, que no se alimenta bien, que casi no come porque todo lo que tiene de plata se la gasta en libros y lee y lee y lee y lee, y por leer no duerme y no come. Entonces es un hombre débil, que va en un caballo horrorosamente viejo y también débil, y que cuando se busca un escudero es otro inútil, tanto más que él, y donde van a encontrar querella, siempre salen perdiendo, ¿no? Siempre le van a pegar, siempre lo van a golpear, siempre lo van a humillar. Quijote es un desastre de caballero. Lo nombran caballero en un burdel, ¿no? En una estancia donde hay mujeres de mala vida, entre comillas, y lo nombra un ladrón, entre prostitutas lo nombran caballero, ¿no? O sea, todo es una burla. Él ve gigante donde hay molinos, ve soldados donde hay ovejas. Es una burla total de la caballería, ¿no? Es una parodia, está ridiculizando a la caballería. Y en su momento, cuando vamos a la clase, veremos el porqué, ¿no? Veremos el porqué y el cómo. Presenta una radical oposición entre justicia y amor, entre justicia y amor, no necesariamente, no solamente justicia y amor. Aparecen, esto mejor, miren, acá dice algo más. Aparecen personajes de los diversos, claro. Para empezar por los protagonistas, Quijote, don Hidalgo, perdón, don Alonso Alonso de Quijano, es un hidalgo, o sea, es noble. Don Alonso es un hombre noble, tiene su hacienda, quebrada, pero tiene su hacienda, y es un hijo descendiente de nobles, aristócratas, empobrecido. Quijote es un labrador, Quijote es un campesino, es del estrato social bajo. Quijote, Sancho Panza, pero Sancho Panza es estrato social bajo y Quijote, Alonso Quijano, es de la aristocracia. Y en su recuento van a aparecer personajes, actores callejeros, labradores, prostitutas, nobles, estudiantes universitarios, barberos, sacerdotes que eran educados en ese tiempo, en fin. Van a desfilar por la novela todo tipo de personajes, todos los niveles sociales, cada uno con su propia visión del mundo, su propio lenguaje. De ahí que es una novela riquísima, ¿no? Quijote de la Mancha. Es una novela alucinante, deberían leerla si no la han leído todavía. 5 ya estamos. 6. En el mismo siglo de oro, siglo XVI-XVII, ¿no? En el siglo XVII propiamente, aparece el llamado barroco. Esto es del barroco. Esto es de don Pedro, ¿no? Don Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Barroco, siglo XVII. Claro, don Pedro nació en 1601, me acuerdo, y murió en 1681. Barroco, barroco, ¿no? Entonces es el periodo netamente barroco. Es más un barroco culterano, influido por Góngora. Miren el lenguaje barroco, ¿no? Nace el ave y con galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o rabiete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. ¿Cómo se llama este personaje que dice esto? Este es uno de los famosísimos monólogos de quién. El monólogo de quién tiene varios monólogos en la obra. ¿Quién es este personaje? ¿Lo conocen? A esto me refiero, estimados amigos, cuando hablo de los clásicos, ¿no? Y aquí se viene a evidenciar cuando un estudiante, pues, por ejemplo, en la vida escolar, solo leyó en plan lector novelas, obras facilitas, ¿no?
obras que no exigen mucho. Estos son los clásicos: Cervantes, Calderón, Dante, Shakespeare, Homero, ¿Mm? Obras imprescindibles. Todo, esto es una obra teatral que, como pueden ver, está escrita toda en verso, con métrica, rima y ritmo, con influencia culterana de Don Luis de Góngora y Argote, con metáforas complejas, ¿no? Y una serie de figuras y recursos retóricos que hacen pues un lenguaje bastante elaborado. Es verdad que esta obra no se entiende fácilmente, el lenguaje es bien complejo, es barroco, de Don Pedro. Ese es el famoso príncipe Segismundo, ¿no? Príncipe de Polonia, que está 35 años en una prisión en la montaña y tiene 35 años de edad. Está preso desde que nació, porque su padre, el rey de Polonia, Basilio, que era astrólogo, al nacer el príncipe elaboró un horóscopo. Según ese horóscopo, el príncipe va a ser un tirano y que iba a destruir su reino. Por temor de ello, el rey Basilio ordena que el príncipe sea declarado muerto públicamente y en privado lo llevan a una cárcel al cuidado de un sabio, su sabio consejero Clotaldo, que será el maestro y celador del príncipe. Cuando ya es un hombre de 35 años, el príncipe está encadenado, que nunca ha conocido el mundo, y todo lo que sabe del mundo lo sabe por Clotaldo, su maestro y guardián. Y el príncipe se lamenta, ¿no? ¿Por qué estoy preso? Dice, ¿no? Las serpientes nacieron, los peces nacieron, las plantas nacieron, y yo también nací, pero estoy preso. Mi delito es nacer, dice. Nacer es un delito, pero no puede ser un delito. Si todos nacieron y están libres, porque yo siendo humano estoy preso, se pregunta. Y se lamenta en este monólogo y en otros monólogos más de su situación, ¿no? El gran tema de la libertad. En la libertad que se le ha negado sin él haber hecho nada. Él no ha hecho nada. Por eso él dice, ¿no? Será delito tal vez nacer, porque lo único que hice, dice que hicimos, ¿no? Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué clave podemos marcar? Está comparando, ¿no? Ya creo que tenemos clave por aquí. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nace el ave y con galas que le dan belleza suma, apenas el ave, flor de pluma. Cuando las etéreas alas corta con velocidad el nido que deja en calma y teniendo yo más alma, o sea, se compara con el ave. El ave es un animal menor, tiene alas, tiene colores bonitos, pero vuela y es libre de volar. Y yo, que soy más que un ave, que tengo alma que el ave no tiene, porque soy humano, no puedo volar, no puedo ser libre, no puedo ser libre, no puedo salir de esta prisión. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el tema ahí? Creo que la respuesta está clarísima, ¿no? ¿Tienen clave o no? Esto no está actualizado en la obra. Está reflexionando, ¿no? Sobre la libertad. Los animales son libres, yo no soy. ¿Por qué? ¿Por qué no soy libre? Si soy humano. Se supone que tengo alma y todo, ¿no? Lo analizaremos cuando veamos el texto, ¿no? En la clase correspondiente al barroco español. Romanticismo español, ¿no? Aunque él en realidad es un romántico tardío. Nace cuando ya estaba extinguiéndose el romanticismo en España. Él nació en 1830 y tantos y murió en 70 y tantos, tenía 35 años cuando murió más o menos. Cuando ya estamos hablando del surgimiento del realismo en Europa, ¿no? El realismo surge en 1850 más o menos. P. Becker produce sus obras cuando ya estamos en un momento casi de realismo, pero él recién produce el romanticismo en España. Las rimas que son famosas, que son poemas simples, cortos, de tema amoroso, porque él es un sufrido, ¿no? El típico enamorado del amor imposible, ¿no? Tenía su esposa, doña Casta Esteban, pero él se enamoró de otra, Julia Espín, con la que nunca estuvo. Un poco como Dante y Beatriz, ¿no? Nunca estuvo con Julia, es el llamado amor, algunos llaman el amor platónico, ¿no? Que es el amor romántico. El amor romántico es y debe ser un amor imposible. Ese tópico lo veremos también en su momento, ¿no? Todo lo que estamos viendo lo vamos a ver en su momento. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Amor bucólico, ¿no? Decepción, no, está feliz, ¿no? Está contento porque la chica lo ha mirado. Una mirada, hay un tema, todo un tema de la mirada de la mujer, ¿eh? Que hay chicas y chicos, ¿no? Hay todo un tema de la mirada en el tema del amor que viene desde Ovidio, de la época latina,
que lo recoge Petrarca en sus cancioneros de la Edad Media, cuando escribe para Laura de Noves, y que lo retoma el Siglo de Oro Garcilaso de la Vega, en sus sonetos y sus élogas al fin amoroso, y que también se da aquí en la época romántica, ¿no? La mirada como el mecanismo por el cual se contrae la enfermedad del amor, o sea, el amor como una enfermedad. Y la mirada es este flechazo que va de mujer a hombre y el hombre cae enfermo para siempre. O sea, viene de Ovidio, vamos a ver, es un tema muy interesante esto de la mirada, ¿no? En la poesía amorosa. El amor frustrado, pero si está todo bien, ¿no? Está feliz. Raro que está feliz porque ve que siempre está llorando, ¿no? La fuerza creadora o el deseo amoroso. No me parece mucho deseo, pero al menos está esta palabra que es importante, ¿no? Porque está hablando del amor siempre. Hoy la he visto, habla de una mujer, ¿no? Habla de una exageración, una hipérbole, ¿no? Las tierras, los cielos me sonríen. Hoy el sol llega a mi alma, o sea, la luz del sol llega a mi alma. ¿Por qué? Porque la he visto, ¿no? A la amada. No tanto como fuerza creadora, creo que es aquí. La de. Tocaremos el tema del amor imposible en su momento también. 8. Esto es siglo XX ya. ¿De quién es Boda de Sangre, chicos? ¿Quién es el autor de Boda de Sangre? A ver, recuerden, estamos en una miscelánea. Claro, el gran poeta andaluz Federico García Lorca. La llamada generación del 27, ¿no? O sea, vanguardia, de la vanguardia en España. Mientras estamos hablando de Kafka, Hemingway, en España la vanguardia la encarna el 27. Boda de Sangre de Lorca. Eliminamos a Alexandre. También son de su mancha, ¿ya? Del 27, pero es Lorca el autor, ¿no? Leonardo, el único que tiene nombre en la obra, en la tragedia, ¿no? Todo lo demás carecen de nombre. Está la novia, el novio, el padre de la novia, la madre del novio, pero el único Leonardo Félix, ¿no? Que tiene nombre. Ama a la novia, ¿no? Pero está casado con la prima de la novia, con la que tiene un hijo y va a tener otro más. Tragedia, ¿no? De Lorca, que rompe los esquemas clásicos, porque la tragedia clásica, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, siempre está ligada a la aristocracia, siempre son personajes protagonistas nobles, dioses, semidioses, ¿no? Romeo es hijo de una familia poderosa, Hamlet es un príncipe, Otelo es un gran guerrero ennoblecido por las batallas, Edipo es rey, pero Lorca hace una tragedia en el mundo agrario, en el mundo campestre, ¿no? En donde son personajes que tienen algunos recursos económicos, pero son gente muy sencilla, muy humilde, ¿no? Incluso la novia, Leonardo, por ejemplo, es pobre. Es más, por eso lo votan no lo quieren como novio de la chica al principio, lo han expulsado por eso, por ser pobre. Y son anónimos además, ¿no? Son anónimos. Ya está la respuesta, lo veremos también después. 9. Son sucesos apreciables en relación o con relación a Cien años de soledad. Novela que han leído todos, ¿no? A ver, ¿qué pasó con 100 años de soledad? ¿Qué me dicen? 100 años de soledad. ¿Cómo se llama la familia? La familia típica. Permítame, quiero ver aquí. Ay, ¿dónde estás? ¿Qué familia es esta? Hasta las... Ah, ya, 5:20. Quería ver la hora. Nos faltan 9 minutos. Los Buendía, ¿no? ¿Cuál es el problema de los Buendía? Algo relacionado a sus tierras, creo, que tenían problemas Eh, con repartimiento de sus tierras, algo así. no exactamente. El problema es el incesto, ¿no? José Arcadio y Úrsula se enamoran, pero son primos. Son primos hermanos. Y se enamoran. Y se unen. Entonces hay una sanción. La creencia popular castiga el incesto. El castigo es que tendrán un hijo con cola de cerdo. Van a procrear un hijo con cola de chancho. Temeroso de ese castigo divino, huyen y con amigos de su promoción se van hacia la selva y fundan una ciudad que se llama Macondo, y ahí se lleva a cabo toda una serie de, una descendencia, ¿no? Los hijos de José Arcadio y Úrsula son normales,
los dos hijos varones y la hija mujer que tiene, luego adoptan una niña, y estos tienen hijos, y la historia dura pues 100 años, de ahí que se llama, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces se van a la selva y fundan una ciudad. Es una novela clave también, dentro de lo que se llama el boom narrativo, ¿no? El boom narrativo hispanoamericano. Esto se da en la década del 60, del 59 al 60 más o menos. Aunque también otra no. Yo, por ejemplo, disfruté mucho otra novela que se llama El amor en los tiempos del cólera, que es alucinante. Esta fue de 60 y tantos. La otra era del 85, la que mencioné. También lo veremos después. El hijo, el coronel Aureliano engendró 17 hijos. Sí, claro. Y todos mueren la misma noche, ¿no? Es alucinante. Remedios la Bella ascendió, sí. Remedios la Bella era una mujer extraordinaria que el que la veía, varón que la veía, se enamoraba y moría, ¿no? Su belleza era su maldición. Al final se elevó a los cielos en una levitación divina, ¿no? Y desapareció. Macondo fue destruido por un diluvio no universal. No hay un diluvio universal, no sé si menciona a ello al menos. La compañía bananera, esta compañía trajo más bien prostitución, alcohol, ¿no? No trajo esta generosidad para nada. 1 y 2. También queda pendiente, es un tema muy interesante esta novela y todo el boom narrativo. Aquí está Vargas Llosa, por ejemplo. Hay 4 monstruos aquí. García Márquez, Vargas Llosa de Perú, Carlos Fuentes de México y Julio Cortázar de Argentina, ¿no? Los 4 autores fundamentales del boom. Luego está ya quien está ahí en el entorno, Juan Rulfo, ¿no? José Donoso de Chile, ¿no? Entre otros. Aquí, esto es los comentarios reales. Crónica, ¿no? Es una crónica, época de conquista, ¿no? La crónica de Garcilaso, 1609, ¿no? 1609. Perdón, 1500, ¿no? 1500. 1609. 1600. Sí. Claro, Cervantes. La misma fecha en que muere Cervantes y William Shakespeare, cada quien por su lado, también muere Inca Garcilaso. Estamos hablando de 1600, sí, en efecto. Escribe esta crónica el Inca Garcilaso. Gómez Sores de Figueroa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dice, aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la de Perú, y las de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar. Que lo he notado particularmente en las costas del Perú, he visto escritas, de las cuales, como natural de la ciudad del Cusco, él nació en Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la de que hasta ahora los escritores han dado, por lo cual, forzado por el amor natural de la patria, me ofrecía el trabajo de escribir estos comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los españoles. Claro, son 2 obras en realidad. La primera parte es Comentarios Reales, habla del imperio, el origen, y la segunda parte se llama Historia General del Perú, en la que habla ya del proceso de conquista mismo, el asentamiento de la colonia, ¿no? Hasta la guerra civil entre pizarristas y almagristas que llega a narrarse el Inca Garcilaso. Del fragmento citado, dice, es posible afirmar que el autor emplea estrategia de la comparación para relativizar, clasifica y valora los materiales históricos de la perspectiva de quien conoce mejor. Esto puede ser, él se atribuye mucho a hablar de lo que sabe, lo que ha visto, dice, ¿no? Tiene por objetivo presentar los hechos de los españoles ante la presencia indígena. No, esto está descartado. Piensa que su versión de la historia es fidedigna porque se avala en las autoridades. No, presentar los hechos de los españoles, clasifica y valora los materiales históricos de la perspectiva de quien lo conoce mejor. Acá dice, yo nací en el Cusco, ¿no? Yo soy cusqueño, ¿no? Lo he notado particularmente, ¿no? Las cosas que el Perú he visto escritas, ¿no? O sea, él siempre en su obra está tratando de reiterar, subrayar eso. Yo narro lo que he visto, dice, lo que me han contado mis abuelos, lo que he visto
No como otros que vienen de la península y narran lo que les cuentan. No, yo soy testigo, dice él. No es tan cierto eso tampoco, pero él siempre dice lo mismo, ¿no? De repente más auténtico sería el inca Huamampoma de Ayala, ¿no? Que tiene su crónica, pero no, bueno, en fin, lo veremos después. 10, celeste. 11, esto ya es indigenismo, ¿no? José María Arguedas, el máximo exponente del indigenismo peruano. 1920 hasta la década del 60, 50 se da este indigenismo, 50 prácticamente, ¿no? Indigenismo. La última novela de Arguedas fue El zorro de arriba y el zorro de abajo, que quedó inconclusa cuando él se suicida, ¿no? Se suicidó Arguedas en el año 1969. Y ya tenía una última obra que quedó incompleta, pero se publicó así. Ahora, su obra cumbre, evidentemente, tal vez la más recordada de Los Dos Profundos. Novela cuya estructura, a propósito, sirvió de modelo para que Vargas Llosa escriba después La ciudad de los perros, ¿no? En este colegio es un colegio religioso y en la de Vargas Llosa es un colegio militar, ¿no? Pero la trama tiene mucho parecido y no es coincidencia. En esta novela se ponen en evidencia la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases. El escenario es Puquio, una ciudad de la Sierra Sur del Perú, en la que el niño Ernesto, protagonista de la novela, está internado en un colegio religioso, en donde ve injusticia, ve violencia, sufre violencia, agresiones sexuales contra una inocente chica que es retardada mental. Los curas, ¿no?, protegen y justifican a los poderosos hacendados y gamonales. Los terratenientes dominan la vida de los campesinos, ¿no? Hasta que en un momento, por ejemplo, hay un acaparamiento de la sal, que era muy importante para la vida, obviamente. Pero como escaseaba la sal, los gamonales deciden priorizar a su ganado y dan la sal, la poca sal que hay para el ganado, y la limitan a la gente. Y la gente comienza a morirse con bocio. Entonces, en ese contexto, un grupo de chicheras, de mujeres que venden chicha, la chicha de jora, ¿no?, se rebelan al mando de doña Jacinta y van al almacén, roban la sal y la reparten al pueblo. El cura, ¿no?, las reprime, ¿no?, las castiga y las condena al infierno, ¿no?, y siempre justificando pues el gamonal. Hay toda una historia muy compleja, un microcosmo de la realidad peruana, el rol de la iglesia, ¿no?, en este caso nefasto, en beneficio de la aristocracia, de los gamonales, y en contra de la plebe, ¿no? Aquí entonces hablamos del acaparamiento de la sal, ¿no?, por parte de los hacendados. ¿Listo? También queda pendiente eso, ¿ah? Y esta última es, ya, esta es la década de 50. A ver, historia del Perú, chicos. ¿Quién gobernaba el Perú en la década del 50? ¿Quién gobernaba el Perú en el 50? Se da la guerra de Corea, Estados Unidos interviene en Corea, los apachurrantes años 50. En el Perú ocurre un fenómeno muy importante que va a ser escenario idóneo para que algunos escritores tengan nuevos personajes y nuevas temáticas. Entre esos, Ribeiro, La palabra del mudo, antes que él, un poquito antes, Enrique Congrains, ¿no?, con Limoracero, que es la migración de la sierra a la capital. El gobernante es el dictador Manuel Odría, y en esta década de 50 Odría pues dirige la economía peruana hacia el capital norteamericano. O sea, hay un tránsito de una dependencia del capital británico, que había dominado, desde que nace el Perú como república hasta esta época justamente, y Estados Unidos, vencedor de la Segunda Guerra Mundial ya, ¿no?, se convierte en una nueva potencia, ¿no?, e introduce sus intereses capitalistas también en el Perú. Y Odría es esa puerta de entrada, ¿no? O sea, se permite la inversión extranjera, sobre todo norteamericana, y se desactivan las haciendas serranas. Entonces muchos campesinos de la sierra quedan en la nada, y se les vende la idea de que Lima es el paraíso, y que en Lima es el futuro, y que en Lima hay trabajo, que en Lima hay desarrollo tecnológico, científico, y hay una masiva migración del mundo andino hacia la capital, específicamente Lima, y Lima pues colapsa. Lo que es Lima hoy en gran medida es el resultado de esta masiva migración
que se dé en el 50, se extiende al 60, y bueno, se ha dado todo el tiempo, sino que en el 50 fue de manera explosiva. Y se comienza a evitar los conos, por ejemplo. No sé si alguien vive en Cono de Lima, yo vivo en el norte, yo vivo en Villazón Los Olivos. Aquí nomás está, ahí está Comas, la Tupac Amaru, todo eso fue invasión, de los 50 para acá. Todo lo que es Independencia, Comas, ¿no? Posteriormente ya Caraballo y todo lo demás. Eso es invasión, básicamente. Claro, no todo, hay zonas que no fueron invadidas, que luego se urbanizaron, pero ahí comenzó recién a urbanizarse. Hablamos de una literatura urbano marginal, cuyos personajes son estos personajes migrantes e hijos de migrantes, cuyos conflictos son sociales, económicos y culturales y de identidad. ¿Han leído ustedes, por ejemplo, el famoso cuento de Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuentito? Gallinazos sin plumas, Enrique y Efraín, dos niños, nietos de un viejo con pata de palo que se llama Don Santos. En Miraflores tiene un corralón y crean un cerdo, ¿recuerdan? Que al final se come al viejo, suponemos que se lo come. El migrante, el marginal, que lucha por salir adelante en la urbe y fracasa, siempre fracasa. Estamos hablando de un fenómeno masivo, ¿no? Que es el escenario de la nueva literatura peruana. ¿Listo? Nos hemos pasado 3 minutos. Este ha sido un pequeño recuento introductorio de lo que vamos a ver en el desarrollo del curso. Tendremos los lunes a esta hora y cada sesión será pues específica para un tema. Por ejemplo, el próximo tema, vayan chequeando, será teoría literaria, géneros y figuras. Género épico, lírico, dramático, figuras, metáforas, etcétera. Vayan chequeando, vayan repasando. Vamos a también usar unos esquemas básicos. Si lo requieren, me avisan, ¿no? Por ahí puedo compartir algunos links, ¿no? Hay videos en YouTube, hay algunos enlaces que nos permitirán ver fuentes, si alguno quiere profundizar un poco más. Listo, damas y caballeros. Creo que ha sido todo por hoy. Espero que sea un inicio para ustedes que les interese. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a intentar.